La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. Las estrías forman parte de la vida de muchas personas y aunque pensemos solo en mujeres, también aparecen en muchos hombres, al contrario que otras patologías de la piel como pueda ser la celulitis. Aparecen en momentos de cambio, de crecimiento, en el embarazo, con variaciones de peso y aún así lo vivimos como algo que ocultar, algo que no nos gusta. La piel cambia, la piel se estira, se adapta y nos va dejando huella. Y entender este proceso pues ayuda a desmontar la idea de que las estrías son un fallo, son un error y nos abren la puerta, pues a un cuidado sensato y amable de nuestro cuerpo. En este episodio de La huella de la piel vamos a descubrir cómo cuidar nuestro cuerpo para prevenir que aparezcan las estrías, pero que si lo hacen también sepamos conocer cómo tratarlas o mejorarlas. Y para ello contamos con Selena Sáenz, farmacéutica y creadora de A Nuevo Día Elixir. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, como yo decía al principio, las estrías al final nos aparecen a todos, hombres y mujeres. Lo que pasa es que siempre tendemos a estigmatizar a la mujer en esto, ¿no? Bueno, yo creo que primero hay que dejar claro que la genética es un punto muy importante, es decir, hay pieles con mayor tendencia a la estría, entonces también puede entrar el punto en que alguien no comprenda o genere un sentimiento de culpabilidad en otra persona de cómo no te has cuidado la piel. Claro. Dos mismas personas con una misma dinámica de piel, unas pueden tener estrías en un momento de su vida simplemente en la pubertad y otra persona no. Esto hay que dejarlo claro. La genética también importa en esto. Esto es un punto importante. Y luego la genética y como decíamos, yo creo que las estrías, ahora nos contarás tú por qué surgen y el origen. Pero es cierto que cuando suelen aparecer en las mujeres es con esos primeros cambios hormonales y la pubertad, ¿no? Pero ¿por qué se originan? Bueno, lo primero hay que dejar claro que es, pues son unas roturas de fibra parcialmente de colágeno y elastina, entonces hay rotura, no es como cuando hay un envejecimiento de la piel o que se suele tender a pensar como que con la edad puede aparecer. No, todo lo contrario. Tiene mucho que ver con el aumento de estrógenos en la pubertad y también con los cambios de peso o de volumen muy rápido. Por eso la pubertad es el primer momento junto con el embarazo el segundo momento. Y tenemos que tener en cuenta que esto, los padres, por ejemplo, tenemos mucha función, aunque parezca mentira, porque podemos preparar la piel de nuestros hijos que esto no se realiza. No. Tenemos como una costumbre de comenzar a cuidarnos de forma propia cuando ya somos adultos y ya empiezan como a generar los primeros problemas. Y a mí me gustaría que este podcast hoy sea para un mensaje muy importante a mamás y a papás para que cuiden la piel de los niños. Claro, al final cuando la piel está más hidratada es más elástica, por hablarlo que nos entendamos. Es cierto, decir, sí, vamos a hablar de la elasticidad entre comillas de la piel. Entonces al final hace que esas variaciones no afecten tanto. Esto es igual que una tela, una camiseta, ¿no? Si tú la tienes un poco pues bien hidratada, está húmeda, se estira mejor a que si está tiesa, ¿no? Totalmente, es que precisamente se habla de una preparación de la piel para una distensión que todo el mundo piensa en el embarazo y a mí me gustaría mandar el mensaje hoy precisamente de no, preparemos la piel de nuestros hijos, que me ha encantado cuando has dicho que es un... A mí me gusta comentar que trabajamos con pieles, no con mujeres, que esto estaba al principio como muy centrado siempre en la mujer. En mi caso, en la consulta, que yo trabajo con pues, obesidades muchas veces pues, muy mórbidas y hacemos cambios de peso de incluso 50 kilos y no aparece ni una sola estría porque trabajamos la piel en conjunto con la alimentación. Claro. Yo estaba pensando justo, por ejemplo, los adolescentes, los chicos, que les suelen aparecer en esa zona de la espalda, ¿verdad? Muchas veces es donde es más común, mientras que las chicas a lo mejor pues es en la cintura o en los muslos, ¿verdad? Y aparece mucho también lo que es la zona de la axila, en el bracito, en la zona de la axila, ahí tenemos también en los chicos mucha estría. Y luego, por ejemplo, los que padecen mayor obesidad, que son más sedentarios y tienden a acumular más grasa en la zona del pectoral. Y claro, luego estéticamente las del pectoral
pues son muy visibles, ¿no? Claro. Entonces esto también a nivel del chico o el caballero pues genera muchísimo complejo porque no tienes forma de ocultarlo pues en la playa o demás. Claro. Ya que has dicho que tenemos los padres que preparar la piel, vamos a ponernos deberes. Venga. ¿Cómo tendríamos que cuidar la piel y desde cuándo tenemos que empezar a cuidar la piel de los niños? Pues desde bebés. Y en esto tengo que decir que creo que es el primer momento donde todo el mundo lo hace como muy bien, sí, y luego como que se nos olvida. Totalmente. ¿No? Porque, bueno, yo recientemente he sido tía y me hace mucha gracia ver el masaje con el aceitito, con todo lo que yo le preparé para mi sobrina. Y luego les he dicho, digo, luego no se os puede olvidar porque a partir de los 2-3 añitos esto desaparece. Cuando son bebés estamos como muy involucrados, sobre todo también en los primeros bebés, los segundos, tercerijos, pues tengo que decir que a veces ni aceititos recién nacidos. Entonces, ese simple masaje con aceites que además favorece que no tengan los cólicos, favorece también el relax y un poco el propio trabajo de la piel, porque el masaje es fundamental en la estría. El tratamiento de la estría, no solamente el principio activo que utilicemos va a ser importante, el masaje es clave. Y esto no se suele decir. Esto no se sabe. Masajear la zona de la estría es una parte muy importante del tratamiento. Y luego, si quieres, ahondamos en esto, porque son una serie de cicatrices y dependiendo de si son primarias o secundarias, vamos a encontrar un efecto muy positivo. Entonces, empezamos con un masaje hidratante y que continúe después, por ejemplo, del baño, simplemente una vez al día, pero todo el periodo infantil también. Claro. Cuando se ponen rebeldes, cuando te cuesta que se laven los dientes, pues encima darle un masaje, enseñarles, hacer un momento relajante y siempre con producto natural. Esto me parece fundamental. Claro, porque son niños y no hay que empezarles a meter tampoco activos demasiado potentes. Absolutamente. Siempre un simple aceite base que podamos utilizar con un poquito de pues una almendras con rosa mosqueta, con argán, una formulación muy sencilla, pero va a ser muy útil a la hora de, como has dicho tú bien antes, tener una hidratación muy profunda, porque además el óleo penetra muchísimo mejor que las típicas cremas, que además a veces vienen con muchos perfumes. Algo básico y natural. Claro, y una vez que les hemos hidratado, pero al final la estría acaba saliendo, bien sea por genética o por esos cambios, o porque al final en la pubertad sabemos que tenemos muchas variaciones de peso, como bien has dicho, hay diferentes tipos de estrías. ¿Cuáles serían? Porque normalmente conocemos blancas y rojas. Bueno, es así como en la calle lo decimos, ¿no? Totalmente. Está el primer estadio, que es como muy inflamatorio, que estas es cuando las encontramos rojitas o tipo lila, también se ve un tono violáceo. Ahí hay mucha inflamación por medio, ya hay las roturas, como hemos dicho antes, parciales de las fibras, y lo que ocurre es que van tornando con el tiempo a blancas. No suelen fotopigmentar, es decir, no van a producir como cuando te pones moreno, con lo cual se quedan ya sin tonalidad y ahí va disminuyendo la vascularización del tejido y son cicatrices atróficas. Entonces, lo que va ocurriendo es que una vez que la cicatriz ya está muy instalada, es más difícil de revertir. Una vez que ha comenzado el proceso inflamatorio, si lo atajamos a tiempo, simplemente con hidratación y masajes, la verdad que nosotros en consulta hemos conseguido revertirlas en el 95%, es decir, ópticamente ni siquiera ser visibles y con producto natural y sin tecnología. Ya cuando la estría pues tiene mayor vejez, en muchos casos pues llegan pacientes que igual son del embarazo, 10 años más tarde, ahí ya es mucho más difícil de atacar. Hay diferentes tratamientos hoy en día vía láser y con retinoides más potentes. También utilizan la radiofrecuencia, incluso los factores de crecimiento. Sí. En mi opinión, lo ideal sería un tratamiento muy hidratante y reparador de forma de choque natural y dependiendo del complejo de la persona, pues ya introducir estos tratamientos que son más agresivos en algún caso y algunos tienen un porcentaje elevado, pero influye la genética.
Claro, es que al final la forma de tratarlo es diferente. Si queremos, por ejemplo, decir, mira, pues tenemos un adolescente en casa, le han empezado a salir las estrías, ¿qué rutina le aconsejarías para intentar, bueno, pues que se cuide y decirle, no te vayas a arrepentir el día de mañana de no haberme hecho caso? Vale, pues yo lo tengo clarísimo. Utilizar Anue. Es una formulación que hemos visto en consulta que elimina la estría rosa violácea perfectamente en jóvenes. Yo trabajo con muchísimos adolescentes, de ahí que tenemos fotos de antes y después y no hay nada como ver la evolución en consulta, junto con el masaje y la alimentación. Es que es un punto clave y no es que yo sea nutricionista, es que también en mis años ejerciendo como farmacéutica, formulando, creo que hay ciertos principios activos que como se están alimentando los jóvenes hoy en día, pues son muy deficitarios. Y voy a poner un ejemplo muy básico, la vitamina C. Es que no se alimentan con productos que la conlleven y esto tiene mucho que ver con que es termosensible. Entonces, en los procesos de cocinado, porque mucha gente cree que está tomando suficiente vitamina C, pero realmente muchos de los productos que utilizan los jóvenes están cocinados. Al ser termosensible, se pierde. Claro. Si tú haces una salsa de tomate, por ponerte un ejemplo, el tomate en crudo tiene mucha vitamina C, pero en la salsa de tomate la gente cree que sigue teniendo vitamina C. Pierde un gran porcentaje, tiene otros principios activos. Activa el licopeno, que es un antioxidante estupendo, pero no hay ese porcentaje. Entonces, hay que animar mucho a que los jóvenes aprendan a consumir frutas y verduras en crudo, que es algo que se está perdiendo. Yo creo que además ahí justo la alimentación, me ha encantado que lo dijeras porque si no iba a ser mi siguiente pregunta. Perdón, porque me he adelantado. No, por supuesto, pero es que además muchas veces nos vamos a lo fácil y pensamos que teniendo una cosmética aliada o sabiendo que hay un tratamiento en algún centro de estética o de belleza vamos a tener la solución. Y muchas veces, a lo mejor no la solución, pero sí un gran complemento y un gran aliado está en casa con la alimentación, con la forma en la que cocinamos y con cómo comemos. Y claro, justo ahí los adolescentes, yo creo que todos miramos al pasado y decíamos, madre mía, es que me identifico 100%. Crema, ni de broma. Comer verdura y fruta cruda, ni de broma. Claro, miras ahora, pasa el tiempo y dices, jolines, pero si comemos frutas, si comemos verduras, si nos hacemos nuestros rituales, ¿por qué no habría hecho yo caso hace años cuando nos lo decían nuestras madres, ¿no? Creo que hay una pieza fundamental en esto. Y sería, lo primero, educación en los coles desde pequeños. Yo creo que es fundamental presencia como, vamos a decir, un profesor de la salud. Es que ni siquiera quiero ponerle etiqueta, es decir, farmacéutico, médico, nutricionista. Vamos a decir una persona preparada para poder orientar a los jóvenes, aquellos que que tenemos vocación, ¿no? Sí. Vocación de servicio, porque no a todo el mundo le gusta enseñar. Entonces, los que tenemos una vocación comunicativa, pues en cada centro pondría una asignatura propiamente dicha de autocuidado. Y esto es muy interesante porque cuando generas este tema en el instituto, yo soy madre de una niña adolescente, se van generando unos a los otros sinergia. Claro. Entonces, si tú haces algo y ves que tu compañero lo hace, pues todos los demás también lo quieren hacer. Entonces, ya el hecho de sacarlo a debate, pues por ejemplo, se pueden hacer clases de skincare que les interesa muchísimo, pero no lo hacen bien, lo hacen con mucho producto, de mala manera. Entonces, por ejemplo, enseñarles a cómo cuidarte la piel, les encanta, realmente les gusta. Lo que pasa es que no se lo promueven de una manera que sea educativa y luego científicamente avalada. Claro. Es decir, pues el TikTok de turno. Sí, y esto está haciendo mucho daño también. Porque se dejan llevar por lo que se pone una influencer tal y de repente acabas con... Yo he visto a niñas en una gran perfumería, niñas, no sé, creo que no llegaban a lo mejor a los 12, 13 años, cogiéndose retinol, que yo decía, por favor, soltad eso ahora mismo de la mano. Si volvemos a las estrías, estos adolescentes ya sabemos que hay que hacerles un poco hincapié. A lo mejor, según vamos pasando los años y vamos creciendo, tenemos ahí unos momentos a lo mejor un poco más estables, pero puede que llegue ya lo que tú decías, el embarazo, y que ahí dices, lo primero que piensas, yo creo que cuando ves ese test positivo dices, a echarme Nivea del tarro azul porque aquí me van a salir unas estrías, yo creo, toda la vida. Luego vamos cambiando y vamos eligiendo otros productos, otras cositas, pero yo creo que esa frase de mucha Nivea de bote azul para que no te salgan estrías, lo hemos oído todas cuando nos hemos quedado embarazadas. Sí, bueno, lo primero, yo soy mucho más partidaria, como bien he dicho, de tener una rutina previa. Esto voy a decir como
los suplementos para el embarazo, que es algo que como farmacéutica también me parecía muy curioso. Esperar a quedarte embarazada, un poquito antes, que generalmente los embarazos hoy en día se planifican mucho. No es como antiguamente, ahora mismo creo que todas intentamos tenerlo como un poco hasta organizado. Somos así vamos a decir, un poco estructuradas, ¿no? Entonces, comenzar con una buena hidratación previa de la piel. Y ahí es una introducción de un extra, ¿no? Yo ya me cuido la piel, tengo mi rutina, me hago mi limpieza, pero a la gente se le olvida el cuerpo. Es como que se ve de tu cuello hacia arriba, ¿no? Entonces me gustaría añadir aceites naturales más potentes a nuestra rutina. Puede ser argán, puede ser rosa mosqueta, y en óleo, insisto, me parece que la penetración es mucho más interesante. Y una vez que ya está el embarazo, hacer una rutina en la que por lo menos 2 o 3 veces al día hagamos una buena hidratación con masaje. Claro, es que eso es fundamental. Luego llega, yo en el primer embarazo me libré de las estrías y en el segundo me salieron en la semana 35 y el niño nació a la 37, con lo cual la rabia que me dio, dije, pero ¿por qué? Haciendo lo mismo, lo que tú comentas, ¿no? Haciendo lo mismo, siguiendo tu rutina, pero de repente llega un momento en el que tu cuerpo pues cede, ¿no? Bueno, en esto tiene que ver un aspecto importante y voy a hacerte una pregunta personal. Si quieres me contestas. ¿Crees que el hecho de tener un hijo previo puede ser que vivieses el embarazo junto con el trabajo y demás un poquito más estresada? Sí, totalmente. Vale, pues te acabo de contestar a tu duda. Los picos de cortisol generan o promueven la formación de estrías. Fíjate. Y esto la gente no lo sabe. Entonces, dentro de un patrón que me había guardado de las para el final, alimentación, hidratación, masajes y estrés. Entonces, muchas me consultan y me dicen, es que yo he hecho todo igual, pero no sé por qué en el segundo me han salido. Y yo siempre como madre pienso, bueno, pues imagínate con un primer o segundo hijo, incluso que ya venga el tercero, el estrés es totalmente distinto. Entonces, eso genera un conflicto para la piel. Hay unos picos de cortisol que hacen que la piel pueda estar más predispuesta a la estría. Lo mismo que en la pubertad y en el embarazo, el aumento de estrógenos es ese cambio hormonal lo que hace que se genere pues menos actividad fibroblástica. Pues en este caso el tema del cortisol es fundamental. Ya sé que ahora se está un poco como haciendo un poco de demagogia, ¿no? Como que todo el mundo tiene picos de cortisol. No es exactamente así, pero sí que es verdad que en un último punto del embarazo, donde ya todo pesa junto con otros hijos, más intentar llegar a todo, ahí sí que será probablemente cierto que el estrés te jugase una mala pasada. Pues seguramente, además yo estaba con una preeclampsia tremenda, entonces claro. Sin comentarios, todo, ¿no? creo que está todo dicho. Aquellos que sepan lo que es un embarazo nos van a entender. O sea, solo la preocupación, el estrés de la preeclampsia, que todo vaya bien. Bueno, pues es que yo es tremendo. Si pensamos en mujeres, sabemos que al final las hormonas nos juegan malas pasadas a lo largo de toda nuestra vida, porque luego llega la menopausia, también tenemos otros picos, pero en los hombres, como decía yo al principio, tendemos a pensar que estas cosas de la piel no les ocurren, pero es cierto que en el caso de las estrías sí. ¿Cuál sería el origen de los chicos? Sobre todo cuando, antes hemos dicho, bueno, un poco en la pubertad, pero luego más adelante cuando les aparecen, ¿cuáles suelen ser esas razones? El cambio de volumen. En muchos casos, incluso a veces por cuidarse en exceso, es decir, chicos que son delgaditos y empiezan a hacer un proceso sobre todo para la hipertrofia hoy en día, que actualmente, pues suerte, pues el autocuidado está más en auge y encuentras muchos chicos que quieren hipertrofiar, ¿no? Antiguamente era como más reducido, se hacía más deporte de cardio, más fútbol, pero la verdad que lo que son las pesas, la calistenia y ciertos pues deportes que hacen que tu masa muscular aumente, además está como muy promovido por redes sociales. Claro, si ellos no son conscientes del cuidado de la piel y nunca se imaginan que por tener más músculo vayan a tener un problema de piel, y aparecen muchas estrías por este motivo. Es que además estoy pensando justo, pues el típico chico que está en el gimnasio con las pesas que va a decir, sí, hombre, me voy a dar yo ahora después aceitito en el cuerpo. Y antes, porque claro, si estás haciendo pesas y tu intención es subir un buen volumen, además es muy interesante cuando
cuando formulé Ano, yo me acuerdo, el tener una formulación que sea como muy completa. Y para estos casos es importante poder hacer un estudio. Así como para el embarazo, pues tiene que ser una formulación mucho más limpia. En el caso de un chico, por ejemplo, o una mujer que ya tiene más edad o previo al embarazo, podemos utilizar formulaciones que lleven como todos los principios activos en uno, ¿no? Entonces, que te ayuden, por ejemplo, a aumentar la lipólisis, por un lado. Entonces, si estás haciendo gimnasio o quieres perder celulitis, pues va a tener ese efecto, que activen la microcirculación, que además las que pues, por trabajo estamos sentadas mucho tiempo, esto es muy importante. Y luego, por último, que ya actúen hidratando. Entonces, el encontrar un producto que te haga un efecto un poco completo. Claro. ¿Por qué? Por la comodidad. Esto es lo que va a hacer que funcione, porque en muchos casos no tenemos tiempo y el mensaje que se da es como que es muy engorroso, muy costoso, que si me doy un aceite me voy a quedar aceitoso. Sí. Y eso es porque son formulaciones que no son de calidad. Un aceite, una buena formulación penetra. Claro. Entonces, si tú les enseñas a ver los beneficios, cuidado con los chicos que luego son los más enganchados. Eso es cierto, por aquí nos han dicho algunos dermatólogos que luego son los más disciplinados. Absolutamente. Que las mujeres luego sí que cuestionamos o miramos a ver si exactamente está cumpliendo nuestras expectativas, pero que los chicos son para eso mucho más metódicos. Es muy curioso, o sea, ellos en cuanto ven que mejoran y son súper cuadriculados, sobre todo estas personas que tienen como un objetivo muy claro. Y luego el otro caso que encuentro es el de la obesidad. Entonces, es como un sector muy contrario al primero que hemos comentado, que es pues, gamers, muchas personas con un tema de ordenador por trabajo, ingenieros que pasan muchísimas horas sentados, que generan mucho estrés también en el trabajo, con lo cual picotean mucho, y luego adolescentes pues muy centrados en redes sociales, juegos y demás. Ahí es donde veo más efecto de estría que ya ha sido por lo que es el estiramiento, como hemos dicho al principio, de la piel. Entonces, ahí, pues, si lo cogemos a tiempo y son todavía en primera etapa fácilmente solucionables, y luego ya si son más antiguas, pues probablemente consigamos que disimulen. Claro, una de las cosas que yo te iba a preguntar es justo ese mito realidad de las estrías no desaparecen nunca. Para mí es un mito. ¿Por qué? Además, bueno, voy a ser sincera. Para mí, en un principio las estrías no desaparecían, porque yo en una oficina de farmacia trabajando la parte dérmica durante pues 15 años, nunca vi desaparecer estrías y utilicé las típicas cremas. Cuando formulamos Ano para la consulta, un poco con vistas a que, pues como te he dicho antes, me hiciera todos los efectos de, vale, que te ayude a perder grasa, que te aumente la vascularización de la zona. Y tenía varias personas que vinieron y las estrías le habían desaparecido. Y entonces yo le decía, ¿qué te estás haciendo? Y te comentaban, no, me doy el aceite. Digo, vale, el aceite ¿y qué más? Además yo con suspicacia, como diciendo, no me lo quiere contar. Algo se tiene que estar haciendo. Digo, yo le decía, ¿has hecho radiofrecuencia? ¿Algún tratamiento especial? Carboxiterapia. Yo ya preguntaba por todo. No, me doy tu aceite, lo que me has mandado 3 veces al día, como... Bueno, tenemos fotos de antes y después. Es súper curioso porque teníamos fotos para ver la pérdida de peso y entonces de repente sacabas, no vamos a sacar una foto, hacías la comparativa, no había estría. Entonces, vuelvo a decir, las rojas sí son solucionables prácticamente al 100%. Es cierto que en las blancas se ve una mejoría. Yo solo con el tratamiento de óleo no he conseguido quitarlas. Claro. Decías al principio que es que son cicatrices de la piel. Entonces, por eso en mi introducción, cuando yo decía, jolines, nos avergonzamos y madre mía y tal, al final las cicatrices nos dejan una huella y nos recuerdan a algo, ¿no? Quien se cae y se hace una brecha en la barbilla de pequeño, pues siempre se acordará que estaba en el patio jugando con Menganito, que fue por el que se cayó. Es decir, es una historia que contar. Yo la que tengo en la tripa, digo, pues esta es, fíjate, de esta semana, tarara. Son historias también. Entonces, yo creo que también estamos en un punto en el que hay que ayudar a, vale, la tienes, se puede tratar, se puede mejorar, sí, pero si no lo consigues no pasa nada. Y ahí también juega un factor muy importante, yo creo, el autocuidado, el bienestar y la salud mental, ¿no? Yo creo que en mi caso, que creé la clínica de nutrición por vocación pura, porque yo tenía la carrera y me dedicaba absolutamente a otra cosa, estaba más metida en el sector farmacéutico, creo que es muy importante tener una autoestima
y saber que estás haciendo las cosas bien. Cuando sabes que te estás cuidando, te sientes tan bien que al final lo que es la marca acaba siendo secundario. Creo que el problema es cuando tú tienes un complejo, no estás haciendo nada para solucionarlo y se hace como una pequeña bola de nieve, ¿no? Esto ocurre también mucho en la obesidad. En la obesidad, cuando no estás haciendo las cosas bien, lleva una carga emocional añadida que empeora el problema. Muchas veces la gente ya es feliz en el proceso. Claro. Incluso aunque no haya llegado al objetivo, el ver que está mejorando, está contento. Entonces, esto pasa un poquito también con la piel y con las estrías. Si tú pones solución y ves que mejoran, aunque no lleguen a desaparecer, tu piel está muchísimo mejor, entonces estéticamente, y la mejora da alegría. Esto es muy importante. O sea, no hace falta un objetivo final de perfección. La perfección no existe. Yo quiero decir a todo el mundo que tampoco la busque. Sé que el mensaje es contrario fuera de estas cuatro paredes, pero creo que es muy importante ser feliz cuidándose. Creo que es mi mensaje más importante. Es que además es muy importante la sociedad que nos viene con la presión que tienen de las vidas perfectas, la gente perfecta, los cuerpos perfectos, con todos los filtros que hay de por medio y que muchas veces no se dice tan claramente, el saber ojo, que lo primero es que tú te veas bien, que puedes tener estrías y decir, pues me da igual, o puedes tener estrías y decir, pues mira, es que me las cuido hasta la saciedad porque me incomodan, pero todo dentro de un equilibrio, ¿no? Y saber diferenciar etapas, que también es muy importante, darnos un poquito de comprensión, ¿no? No es lo mismo una etapa en la que estás en la universidad y estás tú sola, todo el tiempo es para ti, que cuando eres madre trabajadora. Todo cambia, las prioridades cambian. Entonces, el hecho de enseñar cuál es la rutina que puede llevar una persona adolescente, cuál es la rutina que puede llevar un estudiante de 20 años y cuál es la rutina hasta donde se es capaz siendo madre trabajadora, con un montón de preocupaciones y un montón de obligaciones. Claro. Entonces, digamos que acomodar la pauta, es decir, si tú a una persona que no tiene tiempo la pones un ritual de 37 minutos diarios, no es factible. Claro. Entonces, también entender que tenemos que crear pautas fáciles y que sean fáciles de cumplir. Claro, es que al final es un poco también la constancia. Muchas veces ya no es solo el desaparecen o no, sino el ¿vas a ser constante cuidándotelas o no? Eso es. Pero el que la rutina sea realista es fundamental para que lo hagas o no. Claro. Yo, uno de los mayores efectos que tuve, muy positivos, fue en un niño. Y fue muy curioso porque decíamos, pues tampoco hacía nada excepcional ni... Bueno, yo me di cuenta que, claro, ¿quién le da el aceite al niño? Que se lo daba la madre. ¿Qué no hace una madre por su hijo? Yo creo que fue el paciente que mejor hizo el tratamiento del óleo con diferencia. Decía la madre, no, se lo doy antes del coli, al mediodía cuando viene a comer y antes, o sea, después del baño. Claro, fue espectacular y nos quedamos todos asombrados. Y ahí yo hice una reflexión. Es que es la constancia. Claro. Es que es hacerlo bien. Claro. Si pensamos en zonas, ¿cuáles son las principales zonas en las que pueden aparecer celulitis? Incluso, ¿cuáles son esas zonas que pensamos en las que no salen? Celulitis, perdóname. Te he entendido. Estrías, en las que pensamos que aquí no puede salir, pero también salen porque las has visto en consulta. Bueno, como te he comentado, son muy curiosas las de la axila. Y luego, por ejemplo, hay ciertos casos en los que se ve muchísimo las de crecimiento, que me has comentado al principio, las adolescentes, son en muslos. El muslo en la zona interna. Sí. Y luego las más clásicas, que tampoco tenemos tendencia a hablar de ellas porque como no se ve mucho, son en el pecho. Las chicas en el pecho y el chico en el pecho. Estas son muy típicas. Y luego incluso he visto algunas en la zona, como bien has dicho tú, de la espalda también y la zona del abdomen lateral. Claro. Siempre esas son las más clásicas. Pero yo te diría que el muslo interno y el brazo interno son bastante curiosas. Y en el pecho muchísimas. Fíjate. Pero claro, no se habla tanto de la estría en el pecho, se habla más la del culete y tal, porque como la tiene todo el mundo oculta, porque hasta en bañador, pues está oculta. Es que al final es más el complejo que te crea, lo que te ves todo el rato,
¿no? Que muchas veces te lo ves tú, si dices, pues el de la no va a estar fijándose si tú tienes una estría dentro del muslo. Vamos a ver. Es muy propio, y yo creo que además el hecho de mejorar para uno mismo es importante. Entonces, por eso a veces no es tan necesario que desaparezca del todo, claro, sino que te lo veas mejor. Claro. Porque ya te he dicho que tiene un efecto muy positivo sobre la autoestima el ver que tú mejoras. Y entonces también eso te hace progresar y te hace, pues, tener mejores técnicas de autocuidado para otras cosas, porque ya comes mejor, claro, porque ya te das el masaje, porque ya procuras tener menos picos de cortisol, dentro de que sea posible. Claro, al final es un combo. Para terminar, me gustaría que le dieras un consejo, pues, a todas esas personas que tienen estrías o que han tenido en algún momento de su vida y que, bueno, pues no saben muy bien qué hacer con ellas, si cuidarse, si no cuidarse, ¿cómo hacer? Bueno, lo primero, cuidarse siempre. Lo segundo, acudir a una persona que te dé unos consejos sabios sobre alimentación y sobre el cuidado de la piel, pero un cuidado de la piel realista. Es decir, no acudir a los centros donde te prometan que te las quitan. Ya si te prometen que te las quitan, no es un buen centro. Te pueden hablar de cuáles son los tratamientos que hay. Y entonces hacer una buena hidratación con productos, por ejemplo, como hemos comentado, el argán, hialurónico, la centella, que es un principio activo que a mí me encanta y tiene muy buen efecto sobre la estría. Y luego, dentro de la alimentación, aquellos que nos puedan orientar para hacer un consumo muy positivo sobre, pues, una buena proteína, la vitamina C, el cobre, el zinc y el omega. Te traigo un poco como los principios activos principales. Y luego, pues yo creo que por último, no sé si me lo ibas a preguntar o no, pero no me quiero ir sin decirlo. Suplementos de colágeno. También, por cierto. Favor. Hoy en día nos bombardean de una forma brutal. Primero, decir que se puede obtener el colágeno a través de la alimentación, y en muchos casos, como nos están muchas veces hablando de forma peyorativa sobre el tema animal, entendamos que el colágeno de forma natural se obtiene a través del animal. Entonces, entendamos también que cambios drásticos en la alimentación puede hacer que ese colágeno disminuya. Entonces, una alimentación que nos aporte un buen colágeno, y los suplementos, entender que el cuerpo lo va a disgregar en aminoácidos, y luego es el propio cuerpo el que destina estos aminoácidos a funciones diversas. Es decir, puede estar yendo al músculo, claro, puede ir a otras funciones. No quiere decir que tú te tomas el colágeno y tu piel pues va a mejorar al momento. Que puede ser un coadyuvante junto con la vitamina C, el ácido hialurónico, pero si tú no tienes otros buenos patrones, esto no va a ser magia. Claro. Aquí no hay milagros, aquí hay ciencia, aquí hay constancia, y sobre todo ir de la mano de profesionales y expertos que conozcan del tema y que puedan asesorarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Huella de la Piel, Serena. Ha sido un placer tenerte. Igualmente, hoy aquí. muchísimas gracias. Muchas gracias.